La palabra de Dios. Yo leo un versículo y ustedes leen el que sigue. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Génesis 18 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua para lavar los pies, le recordamos. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Entonces Abraham le dice a Sara: toma de flor de vino y masa para cocido bajo el fuego. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces Sara negó, diciendo: No me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? habiéndose Abraham de la puerta y habiendo que se dedica a seguir toda la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones, fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Amén. Amén. Vamos a orar. Amadísimo Dios Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das el alimento día a día, Padre amado. Tú, Señor, pones, Padre Santo, todo lo que tenemos en nuestras mesas, en nuestras casas, Señor, y en nuestra vida, Padre mío. Te pedimos que estés en este momento, Señor, entre nosotros, y que seas tú el que esté hablando, Padre mío, a través del pastor, Padre mío.
ese alimento espiritual entre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, y sobre todo que nosotros lo pongamos, Padre mío, en la vida, Padre Santo, en el mundo exterior, enseñándoles a todos aquellos que somos tus hijos, Señor Padre, y que tú siempre nos bendices enormemente, Padre. Gracias. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Gracias, José. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, es muy extenso el pasaje que hemos leído. Por supuesto que no vamos a tener en consideración compartir todo aquí, no tendremos el tiempo, pero sí voy a mirar algunos puntos que son importantes para que nosotros los conozcamos y veamos cómo Dios siempre ha buscado relacionarse con su criatura. En este caso, con Abraham, lo conocido mayormente como con aquel nombre que dice el padre de la fe, porque era un hombre de fe. Así que mire usted, ¿no?, que en el capítulo 18 nos relata dos cosas importantes que yo encontré para destacar, que es, en primer lugar, el nacimiento de Isaac, ¿sí? Hemos leído que ellos ya eran de avanzada edad y no podían tener entonces hijos, ¿sí? Tanto Sara como Abraham como 99 años, Sara creo que 90, bueno, ya ellos biológicamente no podían concebir Sara, pero entonces Dios le hace una promesa y les promete una descendencia. Ya le había prometido a Abraham, y Abraham había creído de que su descendencia sería incontable como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y entonces él creyó a esa promesa de Dios. Pero ahora el tiempo iba pasando, los años fueron avanzando, y fíjese usted un detalle, que este capítulo 18 obviamente lo antecede el 17, que me gustaría que usted en su hogar también pueda leerlo. Yo lo tengo subtitulado, este capítulo 17, la circuncisión, señal del pacto. Otro día vamos a hablar específicamente de la circuncisión, pero circuncisión era algo que Abraham nunca había hecho en su cuerpo. Para los que no saben, es una pequeña cirugía hecha por la mano ahí de un sacerdote. En este caso fue Abraham mismo que se circuncidó a sí mismo, y porque Dios le había ordenado que se tenía que circuncidar él, toda su casa, obviamente los varones y aquellos que estaban bajo su cargo, criados, esclavos, lo que fuesen, tenían que ser circuncidados. La circuncisión, para decirlo brevemente, era sencillamente una pequeña cirugía en el pene del hombre que cortaba el prepucio del hombre, ¿sí? Entonces, era algo doloroso, y especialmente para una persona de edad avanzada, como ya era a Abraham cuando se lo hizo esto, por orden de Dios, por mandato de Dios. Nos llevaría mucho tiempo explicar el significado espiritual de la circuncisión, pero a partir de ahí vemos que cuando es circuncidado Abraham, entonces recién ahí viene una palabra reveladora de parte de Dios para con Abraham, ¿sí? Dos cosas importantes: el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, y otra cosa, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Primero tenía que venir Isaac y luego tenía que venir la destrucción de Sodoma y Gomorra. Isaac, el hijo de la promesa. Isaac era aquel que Abraham quizás creyó en un primer momento que iba a ser la simiente de la mujer que Dios le había prometido a Eva. Y no era así, pero era un símbolo, era un reflejo, era un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Otro día lo vamos a explicar más en detalle eso también. Pero el tema es que ahora primero tenía que nacer Isaac. ¿Para qué? Para que luego dar lugar a una palabra profética que le da también ya a un circuncidado Dios. Yo quiero decirle que Dios trata de una manera muy cercana con aquellos que están sirviendo al Señor y han sido circuncidados. No me refiero a una circuncisión física, sino a una circuncisión del corazón. Amén. Todos aquellos que hoy en día están sirviendo al Señor han sido circuncidados en su corazón.
¿Qué quiere decir eso? Que fue quitado algo de nosotros, que lo hemos quitado por voluntad propia, por el sentido de que eso era algo que estaba impidiendo, era un reflejo o un simbolismo del pecado del cual nosotros tenemos que despojarnos. Amén. Entonces, ahora la circuncisión se había ejecutado en Abraham y entonces él ahora estaba apto. La circuncisión en nosotros también se ejecutó cuando nosotros dimos el paso de obediencia, que es el bautismo. ¿Por qué? Porque cuando nos hemos bautizado, hemos dado, ¿verdad?, públicamente nuestra confesión de que somos hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo. Vino el Hijo de la promesa en nuestra vida y por lo tanto, cuando viene lo de Dios a nosotros, se tiene que ir lo malo. Amén. Entonces, hemos decidido nosotros, a través de ese paso, que es el bautismo, como hicimos el domingo pasado, entonces, dar ese paso de obediencia, que no es nada más ni menos que la circuncisión del cristiano. Cuando nosotros nos bautizamos, técnicamente estamos haciendo una circuncisión del alma, una circuncisión del corazón, una circuncisión interior. Amén. Y de esa manera, entonces, quedamos aptos para servir al Señor Jesucristo. Pero esto se tiene que dar en nosotros voluntariamente. Por eso, el Señor dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Es una promesa para aquellos que se bautizan, que obedecen el mandamiento y de esa manera, entonces, entran en el pacto con Dios a través de la circuncisión. Abraham quizás no entendía muchas de las cosas, como ya hemos dicho antes, que Moisés no entendía muchas de las cosas de las cuales Dios le mandaba hacer, pero era obediente. Amén. Entonces él no cuestionó esto de lo que era la circuncisión, por qué debería de hacerlo, pero Dios se lo mandó y él obedeció inmediatamente. Se circuncidó y entonces se da lugar a este capítulo 18 de Génesis, donde nos habla, ¿verdad?, de una visita imprevista, ¿sí?, que le hace Dios a Abraham. Fíjese usted una cosa, de que Dios mismo va a visitar a Abraham. No fue Abraham a visitar a Dios, ¿sí? Fue Dios mismo el que va a visitar a Abraham sin cita previa. Hoy en día, por lo general, si se establece una visita, ¿verdad?, en el caso mío, si yo voy a visitar a algún hermano previamente, porque es una costumbre, ¿verdad? Llamo y le digo, hermano, quizás aquel día, tal día, usted puede, yo puedo, entonces me gustaría visitarle, ¿sí? Entonces, es de común acuerdo, pero sin embargo acá no sucedió así. Acá sencillamente Dios llegó el momento, porque siempre hay un momento de Dios para llegar a la vida de los hombres. Fíjese que Dios nunca se había relacionado con Abraham de la manera como lo hizo en el capítulo 18. Dios le había hablado a Abraham, pero nunca se había manifestado frente a él. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Se presentó en la casa o en la tienda de Abraham. Abraham estaba sentado bajo un árbol, un día de calor, ¿verdad? Sentado como generalmente hacen las personas que están descansando, tomando un break, ¿sí? Y de repente, bueno, aparecen tres personajes cerca de él que avanzan hacia él, y uno de esos personajes los tres tenían apariencias de hombre. Uno de esos personajes, dice la Escritura, que era Jehová mismo. Dios mismo se acerca hacia Abraham. Dios mismo toma la decisión de llegarse hasta la casa de Abraham. Fíjese que acá no había nada religioso, aquí no había nada solemne, ¿sí? Acá no era que Abraham iba a visitar una catedral, un edificio, un lugar. Abraham estaba allí como estaba todos los días, ¿verdad? Quizás a esa hora tomaba ese break y se sentaba ahí y no estaba orando, no sabemos lo que estaba haciendo, en qué estaba pensando, quizás estaba planeando el resto del día, cómo iba a trabajar en el campo, con su hacienda, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ve ahí tres hombres que se acercan. Él probablemente, casi seguro, podíamos afirmar
de que no se dio cuenta realmente quién era aquel que lo estaba visitando. La Biblia nos muestra de que era Dios, como ya dije antes, acompañado por dos ángeles, o sea, dos mensajeros. Recordemos que la palabra ángel, ¿verdad?, en la Escritura sencillamente significa un mensajero. Dios tiene mensajeros. Los ángeles de Dios son mensajeros. Claro que hay distintos tipos de seres angelicales y cada quien cumple una función diferente. Pero sin embargo, Dios se vale de estos ángeles mensajeros. ¿Para qué? Para llevar mensajes. Amén. Entonces, podríamos hablar mucho más de esto, pero vamos a ir a lo que queremos explicar. Mire usted que ahora Abraham tiene 3 personas con apariencia humana, ¿sí? Y entonces él no lo reconoce en primera instancia, pero lo va reconociendo en la medida que este personaje central, que es Dios mismo, comienza a hablar con él, a decirle y a revelarle cosas que solo Dios podía saber. Ahí él se dio cuenta de que este no era un hombre, de que este era Dios mismo haciéndose presente en su casa, delante de él, sin ninguna invitación, sencillamente porque a Dios le plació visitar a su amigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Abraham era un amigo de Dios, ¿sí? Cuando nosotros servimos a Dios, somos siervos de Dios. Pero el Señor Jesús también le dijo a sus discípulos: ya no os llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos. Ustedes son mis amigos. Así que no quiere decir que cuando somos amigos de Dios no vamos a servir al Señor, pero ya la relación cambia. Ya no es una relación del amo con el siervo, sino de amigo a amigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que tenemos que analizar estos detalles. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere establecer con nosotros es ese tipo de relación. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que bueno, tenemos que hacer grandes cosas o buscarlo de maneras tan particulares a Dios, que salir, ¿verdad?, de lo común o de lo que imitar lo que otros hacen. No, nada de eso. Dios rompe todos los esquemas y va a la casa, a la tienda de Abraham, que no era una casa, era una tienda, en una zona árida y muy calurosa. Había mucho calor y llegan ellos, y entonces muy atentamente Abraham recibe esa visita, como recibiría usted cualquier visita, y lo primero que hace es lavarle los pies. Manda a traer agua, le lava los pies. Imagínese que el Señor ahora, alguien le está lavando los pies, que manda a traer leche, a traer mantequilla, y entonces ellos comienzan a comer, los ángeles y también el Señor. O sea, como cualquier persona. Mire usted recibir a ese tipo de visitas. Fíjese una cosa también, yo estuve pensando que si nos visitara a nosotros el presidente de esta nación en nuestra casa, ¿sí? Probablemente no iba a venir así el presidente, ¿verdad?, a golpear la puerta de nuestra casa. Sencillamente iba a aparecer una limusina presidencial, un montón de motos y con custodios allí, una serie de movimientos para proteger a ese presidente. Ese presidente iba a venir, ¿verdad?, como está acostumbrado a vestir, ¿verdad?, en su cargo, ¿verdad? Entonces, y llega a la casa y nosotros obviamente veríamos a alguien importante llegando a nuestro hogar, conoceríamos la imagen del presidente y ¡wow!, me vino a visitar el presidente. Lo haríamos pasar por aquí, por allá, sentarlo lo más cómodo y atenderlo como merece ser atendida cualquier visita. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero esto es importante. Aquí vemos un principio fundamental. Dios se quiere relacionar con sus amigos y no espera de nosotros grandilocuencias, ni tampoco que tengamos que crear un sitio en particular o algo muy especial, ni siquiera que le construyamos un templo, porque a Él le agrada llegar cuando a Él le parece que tiene que llegar. Amén. Nosotros tenemos este lugar aquí porque aquí nos reunimos, pero qué importante es que nosotros no solamente tengamos experiencia con Dios aquí, sino
sino que la tengamos también en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque Dios quiere relacionarse continuamente con nosotros. Abraham no tenía una ventaja que tenemos nosotros hoy en día, no lo puedo dejar de decir. Nosotros a Dios no lo tenemos enfrente, ni al costado, ni sentado con nosotros. A Dios lo tenemos dentro. O sea que 24 horas al día, ¿verdad? 7 días a la semana, 365 días al año, y todos los días de nuestra vida, Dios está ahí dentro. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso, de que portamos a Dios, que nosotros somos el templo de Dios, que Dios camina con nosotros. Cuando usted sale a la calle, usted no está sola, no está solo, Dios está dentro suyo. Cuando usted va al mercado, cuando usted va a la escuela, cuando usted viene a la reunión, cuando usted anda en su trabajo, en fin, cualquier actividad, Dios está con usted, porque Él no va de la mano suya, Él va dentro de su corazón. Amén. Eso es cristianismo. Eso es verdadero cristianismo. Lo demás son todas pantominas, lo demás es sencillamente ideologías religiosas, ¿verdad? Que los hombres han inventado y han creado creyendo de que de esa manera van a honrar a Dios. La manera mejor de honrar a Dios es comportarnos como lo hizo aquí Abraham con estos visitantes. Amén. Les dio de beber, les dio para que se laven sus pies, les dio descanso, les dijo vamos a sentarnos debajo de este árbol, a la sombra de este árbol. Mandó a Sara a preparar, dice, 3 medidas de harina para preparar pan, 3 panes, vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque había que comer. Dios necesitaba comer con su amigo. ¿Puede decir gloria a Dios? Dios necesita comer también con nosotros, beber con nosotros, y Él se va a alimentar de lo mismo que nos alimentamos nosotros. Amén. Fíjese usted una cosa, de que cuando estamos bien orientados y conocemos las cosas de Dios, que algo desconocía en este momento Abraham, no sabía quién estaba allí en su hogar, pero nosotros sí sabemos quién está en nuestro corazón. Amén. Así que sepa usted que usted no solamente se alimenta de la palabra de Dios, sino que esa palabra que he escrito también es alimento para Él, para el Todopoderoso, para el dueño de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces, allí, cuando se sienta a comer, el Señor y estos 2 ángeles comieron abundantemente, se satisfació su deseo de compartir ese tiempo con Abraham. Ellos no necesitaban comer físicamente hablando como comemos nosotros, ¿verdad? Pero sí necesitaban pasar ese momento de comunión íntima y personal con Abraham. ¿Tenemos nosotros esos tiempos tan especiales con nuestro Dios Todopoderoso? Qué privilegio que tenemos los cristianos de poder compartir con Dios, de poder pasar tiempo con Dios, de poder compartir una comida con Dios. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios, sabemos que Dios está presente y también Él se sirve de esa palabra, porque de lo único que nosotros podemos darle a Dios no es algo que nosotros hacemos, no es algo que nosotros conseguimos con nuestro esfuerzo, no es algo que nosotros podemos fabricar, es algo que solo tiene origen en Dios mismo. Dios se va a alimentar de lo que Él ha producido. Dios sencillamente espera de nosotros lo que nos ha dado previamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestras obras, dice la Escritura, lo voy a citar, dice que son como trapos de inmundicia. Bueno, esto quiere decir de que no tienen ningún valor las obras humanas. Lo que quiere decir que lo único genuino y verdadero es la obra de Dios, lo que Dios provoca en nosotros, lo que conseguimos de parte del Señor, lo que Dios nos da. Eso es lo que tiene verdadero valor. Y Dios no quiere otra cosa más que eso. Todo lo que nosotros podamos añadir de nuestra parte, Dios no lo va a querer, lo aborrece, lo abomina. Solo Él quiere lo que tuvo nacimiento en Él, lo que se originó en Él. Así que esto es importante también saberlo. ¿Por qué? Porque los hombres, los seres humanos,
han buscado maneras y maneras de agradar a Dios, de haciendo esfuerzos, de haciendo promesas, de haciendo votos, de haciendo sacrificios personales, yendo para arriba y yendo para abajo, creyendo que de esa manera están de alguna forma agradando a Dios o reconociendo la deidad de Dios. Y eso Dios no lo quiere. ¿Por qué? Porque Dios lo único que quiere y de lo único que se alimenta es lo que Él nos ha dado. Y lo que Él nos ha dado es la persona del Señor Jesús. Amén. Entonces, esto es importante, que cada vez que nosotros nos relacionamos con Dios, tenemos la certeza y la seguridad que Él ama ese momento. Pero la pregunta viene, ¿amamos nosotros ese momento? ¿Nos amamos pasar ese tiempo con el Señor? ¿O hay otras urgencias, hay otras necesidades, verdad, que son propias de todos los seres humanos? Claro que hay que trabajar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, pero ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Nuestra prioridad es Dios o nuestro trabajo? ¿Nuestra prioridad es Dios o las demás personas? ¿Nuestra prioridad es Dios o nuestras amistades? ¿Nuestra prioridad es Dios o nuestro dinero? ¿Nuestra prioridad es Dios o nuestro carro? ¿Es nuestro trabajo o es nuestra cuenta bancaria? ¿Cuál es la prioridad del Hijo de Dios? La prioridad del Hijo de Dios siempre es el Señor. El Señor siempre va primero. El Señor siempre debe de ser honrado en primer lugar. Amén. Pero ahora el tema es que las cosas parece que se invierten, ¿verdad? Porque tenemos un enemigo, Satanás, el diablo, que él vino para trastornar, ¿verdad?, el orden de Dios. Entonces le ha parecido bien al enemigo, o muy conveniente, ¿verdad?, ejercer influencia sobre el pueblo de Dios, desviando la atención a lo que el pueblo de Dios debe de tener. La atención siempre debe estar enfocada en nuestro Señor. Amén. Satanás entonces de esa manera intenta, ¿verdad?, restarle crédito a la obra de Dios. Intenta robarnos la fe. Intenta sepultarnos, arruinarnos, enfermarnos, cautivarnos nuevamente, mantenernos presos en sus garras. Y ese es el deseo del enemigo y del reino de las tinieblas. Y para eso va a utilizar muchas cosas que nos rodean. Porque obviamente las cosas que nos rodean, si nosotros no tenemos la claridad que debemos de tener, van a ejercer tanta influencia en nosotros que en vez nosotros de controlar lo que nos rodea nos va a controlar a nosotros. Amén. Si usted desea que su trabajo lo controle, el trabajo lo va a controlar. Si usted desea que sus amistades lo controlan, entonces sus amistades lo van a controlar. Si usted desea que las circunstancias lo controlen a usted, sean buenas o sean malas, esas circunstancias lo van a controlar. Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, tocamos, palpamos, entonces si nos dejamos nosotros influir por esas cosas, nos van a controlar. Pero nosotros tenemos que ser dominadores. Nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, tener esa virtud de parte de Dios, que la tenemos si queremos y la queremos desarrollar, de controlar nosotros las circunstancias y no que las circunstancias nos controlen a nosotros. Amén. Ahora, si usted tiene una amistad que lo controla, ¿sí?, usted es siervo, esclavo de esa amistad. Pero nosotros, el único que nos debe de controlar es el Espíritu Santo de Dios. Abraham tenía claro esto hasta ese momento. Él había sido llamado, ¿verdad?, por Dios a salir de su tierra, de una tierra de demonios, ¿verdad?, que era Caldea. Entonces, de allí salió, donde luego se originó Babilonia. En fin, Abraham fue arrancado de su tierra y de su parentela. Otro día vamos a hablar de eso. Pero él obedeció sin conocer a Dios. Probablemente Adán antes había sido un idólatra más, pero ahora estaba conociendo al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Un hombre para manifestarse Él a través de ese hombre. Dios puede manifestarse como Él quiere. Ya vemos que Él, con apariencia humana, se acercó a la tienda de Abraham.
Dios puede hacerlo si Él quiere, pero Él no quiere obrar en este plano, en esta vida que tenemos, en este mundo material, apelando a su poderío. Él delega su poderío en las personas, en los seres humanos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué? Porque Él tiene fe. Mire lo que digo, Dios tiene fe en cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree? Amén. Qué triste que a veces no tenemos la suficiente fe nosotros en Dios. No tenemos la fe que Él puede cambiar las circunstancias, que Él puede cambiar todas las cosas. Mire lo que le promete a Sara, que va a concebir un hijo. Y Sara se rió, como hemos leído, ¿verdad? Ella no creyó. Yo ya tengo casi 90 años y ahora yo voy a concebir en esta altura de mi vida. Yo ya no puedo dar a luz. Pero ella se rió y ella estaba oculta. Pero entonces ahí Abraham empezó a abrir los ojos cuando Dios le dijo: ¿por qué se rió Sara? ¿Será que se rió tan fuerte que escucharon allí ellos que estaban hablando? No, Dios conoce todas las cosas. Amén. Aunque ella secretamente se hubiese reído en su corazón, el Señor estaba conociendo lo que había en el corazón de Sara. Y entonces le dice a Abraham, porque fíjese el detalle. El Señor no se dirigió a Sara, no le habló a Sara. ¿A quién le habló? A su cabeza. ¿Cuántos alaban al Señor? Le habló a Abraham. Podía levantarse el Señor ahí, de la comida esa, abrir la cortina y ver a Sara riéndose y pegarle un reto, ¿no? ¿Se lo merecía, sí o no? Claro que se lo merecía, porque estaba siendo incrédula a la promesa de Dios. Entonces, sin embargo, Dios no hizo así. Dios le habló a Abraham. Siempre le habla a la cabeza. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, si usted no está cumpliendo como cabeza en su hogar, de su esposa, usted está en malos pasos. Usted está en una pendiente. Usted está en un mal camino. Porque los hombres que tenemos familia, somos nosotros los responsables de nuestros hogares. Somos los responsables de nuestras esposas también. Amén. Tenemos que nosotros influir en ellas. ¿Por qué? Porque Dios tiene una relación muy directa con la cabeza. El Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Ese es el orden que nos muestran las Escrituras. Amén. Amén. Nadie puede desentenderse y decir: no, mi mujer que haga lo que quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Se desentiende el Señor, que es nuestra cabeza como hombres, para que hagamos lo que querramos. No, Él se ocupa. ¿Sí o no? Se ocupa. Donde está algo chueco en nuestra vida, va a traernos a la realidad. Va a mostrarnos la chuequera que tenemos, la cojera con la que estamos caminando, ¿verdad? Entonces va a intentar hacer todo lo que sea necesario para corregir ese defecto en nosotros. Porque fíjese, hay un verso también interesante. El capítulo 17, yo solo lo voy a mencionar. Dice que era Abraham de edad de 99 años, el verso 1, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé cómo perfecto. ¿Sabe que lo que le estaba diciendo Dios a Abraham? No eres perfecto. Si le dice sé perfecto, es porque no había alcanzado perfección alguna todavía. Amén. Entonces, lo mismo nos va a decir a nosotros, que seamos perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Perfección total a la manera de Dios no lo vamos a alcanzar en esta vida, ¿verdad? Va a ser algo muy difícil, aunque no hay imposibles para Dios, ¿verdad? Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiere de nosotros, pero el tema es cuánto deseo nosotros tenemos de ser perfectos. ¿Quiere usted ser perfecta, ser perfecto? ¿Quiere tener a Dios realmente como su guía? ¿A alguno le parece aburrido vivir para Dios? Hay gente que me ha dicho, es que lo que pasa es que el Evangelio es algo aburrido.
Hay que ir a las reuniones, yo no puedo ir acá, no puedo ir allá. ¿Quién te dijo que no puedes ir acá o allá? En las iglesias no se espera que gobiernen la vida de las personas. Sencillamente es Dios, el Espíritu Santo, el que nos gobierna a nosotros. Y si tú haces algo que está en desacuerdo con Dios, ten la seguridad de que Dios te va a corregir. Amén. Dios nos corrige. Tengamos esa seguridad, porque Él ha pagado un precio muy grande por nosotros. Ha pagado el precio de sangre. La sangre de su Hijo amado no ha sido derramada en vano, hermanos queridos. Amén. Él va a luchar siempre por nosotros como luchó por Abraham. Amén. Fíjese usted una cosa. Dios ahora estaba al lado de Abraham, comiendo con él. Y entonces empieza a abrir los ojos, ¿verdad? Especialmente cuando le dice Dios ahí en esa reunión: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Habla extraño para Abraham, pero ahí abrió los ojos y dice: este es Dios. Dios que me está visitando. ¿Hay para Dios algo difícil? ¿Sabe quién puede decir eso? Aquel que realmente habla en el nombre de Dios, o aquel que es Dios mismo. Y el único Dios que hay es el único Dios que tenemos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él habla, ¿verdad? Y no hay nada difícil para Él. Pero también ha delegado su autoridad y su poder para que nosotros hablemos en nombre de Él, en lugar de Él. Y si nosotros decimos: ¿habrá para Dios algo difícil?, lo que estamos haciendo, estamos diciendo lo que Dios ya dijo. No es algo que inventamos nosotros, es que no hay nada difícil para Dios. Y lo mismo puede decir usted: nada hay difícil para Dios. Si usted está pasando una prueba, una lucha, una necesidad, una carencia, una situación difícil, una enfermedad, lo que sea de negativo en su vida, tenga la seguridad de que usted también puede decir: ¿habrá para Dios algo difícil? No hay nada difícil para Dios, y Dios puede resolver eso en el acto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que Amén. no se atribule. Tenemos que confiar plenamente en las promesas de Dios. Entonces ahora visita Dios a su amigo Abraham, y entonces le da de comer, ¿verdad? Comen, hablan, y viene esa revelación primero. Isaac. Viene Isaac a tu vida. Abraham te siguió creyendo. Ya le había hablado, le había prometido eso antes. Pero ahora viene que se da cuenta Abraham, ahí probablemente abrió los ojos espirituales para darse cuenta de que no era un hombre cualquiera. Era una manifestación de Dios. Lo que en la Escritura se puede llamar como una teofanía. Es una palabra compuesta: teodiofanía, aparición. ¿Sí? Una aparición de Dios, tomando forma humana en este caso, ¿verdad? Una teofanía. Entonces ahí estaba Dios con él, porque a Dios nadie le vio jamás sentado en el trono, ¿sí? Nadie le vio la cara a Dios, ¿sí? Moisés dice que vio la espalda de Dios, ¿sí? Pero nadie, y Abraham no vio tampoco a Dios jamás. Pero sí Abraham pudo contemplar a Dios en el sentido de que sus ojos fueron abiertos y dijo: no, este es Dios que está conmigo y me está hablando estas cosas. Por eso la fe de Abraham creció. La palabra de Dios hace crecer nuestra fe. Amén. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra. Por eso no debemos de perder las reuniones para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la enseñanza. Cada reunión que nos perdemos nosotros, ¿sabe lo que sucede? Nos vamos debilitando, espiritualmente hablando. No, pero yo miro el Facebook. Pero yo miro el YouTube. Pero yo miro predicaciones y qué sé yo. No es eso lo mismo. Hay algo que no puede suplir la presencia de Dios, tanto en la reunión como en nuestra reunión personal con el Señor, como lo hizo Abraham con Dios. Dios le visitó. ¿Nos visita Dios así?
¿Son frecuentes esas visitas? ¿Lo visita Dios en su trabajo? ¿La visita a Dios, hermana, en la cocina cuando está preparando los alimentos? A veces sí. Se puede hablar con Dios como que se habla con un amigo. Amén. Y claro, el que no entiende y le escucha a usted hablar, va a decir, esta persona está loca. Sí. Perdió la razón. Pero no, usted no ha perdido la razón. Usted sabe que está hablando con el Todopoderoso, que no solamente está sobre usted, está al lado suyo, sino que está más profundo en su espíritu. Amén. Entonces, el tema es este. Abraham tuvo esta experiencia y esa experiencia fue algo maravilloso, ¿verdad? Podríamos hablar mucho de lo que comieron. Fíjese que le hizo 3 medidas de flor de harina, le preparó Sara para comer, panes cocidos debajo del rescoldo. Todo tiene un simbolismo y un significado. Y corrió Abraham a las vacas, corrió. Estaba apresurado Abraham de quedar bien, de hacer todo lo posible para agradar a este visitante, que todavía no entendía quién era, ni quiénes eran, pero era el mismo Dios acompañado de 2 mensajeros, 2 ángeles, con forma humana todos. ¿Sí? Corrió, dice, deben tener hambre, dice, estas personas. Yo los voy a atender, le lavó los pies, preparó agua, en fin. Y dice que tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué satisfacción, ¿no? Comieron. Y comieron. Abundantemente se satisfació el corazón del Señor. Se satisfacieron los ángeles. Eso se llama comunión, verdadera comunión. Nosotros podemos tener comunión aquí. Qué bueno que hemos venido hoy a la casa del Señor para estar aquí alabando al Señor, orando y también escuchando la palabra. Se llama comunión, ¿sí? Pero esta comunión no puede reemplazar la comunión más íntima y personal que debemos de tener nosotros con el Señor. Tenemos esa comunión abierta 24 horas al día, todos los días de nuestra vida. Amén. Así que es importante saber esto, saber que a Dios no lo tenemos que ir a buscar en una catedral, ni tenemos que ir para arriba, ni tenemos que ir para abajo. A Dios lo podemos conseguir siempre en el mismo lugar donde estamos. Amén. Pero claro, si usted está rodeado en un bar, va a ser difícil. En una casa de juego va a ser difícil, en un casino. ¿Sí? Ahí Dios no va. Aunque va dentro suyo y usted puede ir al bar si quiere, pero yo le puedo asegurar que usted va a salir muy frustrado y con los bolsillos vacíos. Porque el que gana en un casino, ¿sabe por qué gana? ¿Sabe lo que son los casinos? No sé por qué digo esto, porque estoy seguro que ninguno va al casino. Bueno, no puedo poner las manos del fuego por nadie, ¿no? Pero el que va al casino, ¿sí? ¿Sabe lo que está haciendo? Está yendo a la casa del enemigo. El juego de azar es la manera como, ¿verdad?, el enemigo maneja y manipula la mente de los hombres. Nosotros no tenemos que buscar ninguna manera para obtener nuestras finanzas y recursos, para tratar de despojar a otro, porque eso es lo que hace el juego, es despojar a otro. ¿Sabía usted eso? En el casino gana uno, pero pierden 100. Y a lo mejor uno de los que pierde se quitó la vida porque lo perdió todo. ¿No se ha enterado de esas situaciones? Yo sí me he enterado. Hay quienes pierden todo y le dice a alguien, que era el vicio más grande que tenía, el juego. Entonces, siempre se pierde en un casino. ¿Por qué? Porque está gobernado por los demonios. Cuando usted entra al casino, son los espíritus que están manipulando a toda esa gente pobrecita, ignorante,
que creen que pueden hacerse millonarios, porque el demonio promete millones, ¿sabía usted? Pero Dios te promete que no te va a faltar nunca nada de parte de Él, porque Él tiene tu provisión ya establecida, ya otorgada, y solo por la fe la obtienes. Amén. No necesitas jugar a nada, no necesitas quitarle a nadie, no necesitas competir, ¿sí? Por la provisión divina. Amén. Cuando tú entras en una competencia, ¿sí? Lo que estás intentando hacer es pisarle la cabeza al otro. No sé si me explico. Hay gente que dice, no, yo compito para bien, yo compito sanamente. No hay competencia sana. Porque tú quieres ganar. En una carrera, ¿verdad? A veces se compite honestamente, pero más de uno tiene la tentación de hacer una zancadilla, ¿sí o no? Quieren llegar primero todo el mundo. Quieren ganar más que el otro. Quiere ascender el puesto. Quiere llegar a ser jefe. Quiere llegar a... Porque el diablo promete todas esas cosas. Pero sin embargo, tú y yo no debemos correr esa carrera. Porque ya Jesús corrió la carrera por nosotros. Y nosotros estamos en lo más alto de Dios. Amén. Y si no tenemos lo que necesitamos o pensamos que deberíamos de tener, es por dos razones. O somos ignorantes y no tenemos fe, o sencillamente, ¿verdad?, también creemos que merecemos más de lo que realmente el Señor nos quiere dar. ¿Sí? Porque la felicidad no consiste en los bienes que el hombre posee, hermano querido. La felicidad no consiste en una casa con alberca, no consiste en la felicidad vivir en una torre, la felicidad no consiste en visitar hoteles y viajar de arriba para abajo por todo el mundo, la felicidad no consiste en tener carros del año, la felicidad no consiste en tener un montón de títulos en la pared, de diplomas que hemos recibido por nuestros esfuerzos y qué sé yo. Mire, la felicidad no la dan esas cosas, porque cuando tú obtienes algo de eso, siempre se va a incrementar la sed para conseguir algo más grande. La felicidad verdadera es Cristo Jesús. Amén. Cuando tú tienes a Cristo, tienes la felicidad. Y esa felicidad te sacia por completo. Ya no tiene más sed realmente. Cuando la gente está sedienta de fama, de poder, de dinero, lo que está demostrando es que están vacíos de Dios. ¿Me explico, hermano? Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos entonces que este hombre, Abraham, padre de la fe, empezó a conocer a Dios. Se relacionó con Dios y vino la promesa de Isaac. Y luego, ¿qué más vino? Vino la revelación, donde Dios necesitaba un hombre. ¿Para qué? Para interceder. Dios necesita un hombre para interceder. Jesucristo se hizo hombre, no solo para salvarnos, sino para ser nuestro gran intercesor. Jesús murió en una cruz, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, y ¿sabe lo que está haciendo ahora? Intercediendo por nosotros. Por eso Él es nuestro abogado. Podemos estar tranquilos y seguros en las manos de Dios. Amén. No creas que por tener el dinero, el bolsillo bien forrado de dinero, estás seguro y estás tranquilo. Viene alguien, te pone un revólver en la cabeza y te lo quita todo. No creas que por tener el carro del año, ¿verdad?, tú ya estás seguro en la vida. No creas que por ser ciudadano de este país ya estás seguro y que ya lo hiciste. No. Para nada. Estamos seguros, realmente seguros, cuando sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la que vale. Amén. 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 Inclusive por sobre la ciudadanía en el país que hemos nacido. La ciudadanía de los cielos nos habla de un nuevo nacimiento. Tenemos una patria mejor. Tenemos un lugar mejor, que no es un lugar temporal. Porque todas las naciones de la tierra
escuche esto, son temporales. ¿Escuchó? Temporales. Su dinero es temporal, su casa es temporal, su carro es temporal, su empresa es temporal, sus bienes son temporales. ¿Sí? Pero hay una sola cosa eterna que está en los cielos. El eterno es Dios y hace eterno todo lo que allí está. Así que hay que estar ahí, con la mente y el corazón puesto en la eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando eso es nuestro foco de atención, cuando eso es lo que realmente inunda nuestra vida y ahí estamos conscientes de eso, pierde poder todo lo que nos rodea. Porque lo eterno es más poderoso que lo temporal. Lo temporal se deshace pronto, lo eterno nunca. Amén. Nunca lo eterno desaparece, es eterno. Pero lo temporal, trabajos, títulos, relaciones, influencias, dinero, joyas, todo se funde, todo termina en la hipocresía, en la ruina, en la miseria, ¿verdad? Todo se acaba. Lo único genuino y verdadero es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahora viene el propósito de Dios, que era precisamente que Dios necesitaba un hombre, y con esto vamos a concluir acá. Necesitaba un intercesor. Dije que Jesús es nuestro intercesor, pero en ese momento el Señor Jesús no era intercesor, porque no se había hecho carne, no había nacido como un hombre, no había nacido como el Señor Jesús, ¿sí? No había muerto, no había resucitado de entre los muertos. Entonces Dios buscaba un intercesor, por eso lo fue a buscar a Abraham. Amén. Dios nos va a buscar, nos necesita. Él necesita intercesores. ¿Saber por qué? Fíjese, ya hemos leído parte del relato de esta historia. Leímos hasta el 22, ¿verdad? Dice que y Jehová le dijo, el 17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ya vino revelación. Ya vino revelación. Cuando tú naces de nuevo, te bautizas, circuncidas espiritualmente hablando, ahí va a comenzar una etapa de recibir revelación. No sencillamente, me voy a leer de memoria la escritura, es bueno, lee todo lo que quieras, pero nada puede reemplazar la revelación. ¿Sí? Entonces acá le dijo, encubriré a Abraham, yo a Abraham, lo que voy a hacer se lo voy a dar a conocer a Abraham. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande, mire cómo habla el Dios. Si 99 años no tenía hijo. Relato muy largo, no puedo explicarlo, pero Abraham había confiado en su mujer Sara, que le dio la idea de que se acostase con su sierva, con Agar, para darle descendencia a Abraham. Y le nació Ismael. Pero esa no era la promesa de Dios, esa era la fuerza del hombre. ¿Sí me explico? A veces nosotros queremos forzar las cosas que Dios nos ha prometido, y no es así. Tenía un criado, Eliezer, Abraham, y que respondía a Abraham y le hacía lo que él pedía. Y él se había acostumbrado a confiar en Eliezer, pero Dios no quiere que nos acostumbremos en los que nos rodean. Dios quiere que nos acostumbremos a Él. Amén. Que vivamos para Él. Y dice entonces, siendo una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en Él todas las naciones de la tierra, pregunta a Dios, ¿no? Para que escuche a Abraham. Fíjate, vas a ser una nación grande y fuerte. No tenía ni hijo todavía, 99 años. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, le revela este plan a Abraham. Dice: y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron a Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Los mensajeros se fueron hacia Sodoma. Usted sigue leyendo la historia, usted va a ver cómo esos dos ángeles fueron los que liberaron al sobrino de Abraham, Lot, ¿sí?, de Sodoma. Ciudades corrompidas, inmorales, donde los demonios reinaban. Algo parecido con lo que estamos viviendo en la época moderna. Era una ciudad de sodomitas, de ahí viene la palabra sodomita, homosexuales. ¿Sí? Gomorra, otra ciudad corrompida, estaban muy cercanas, ¿verdad? Una de las otras, de la otra. Y entonces, Lot, ciego espiritualmente, vivía ahora en Sodoma, y Dios iba a destruir Sodoma. Pero fíjese el relato, usted lo puede seguir leyendo, que Dios se quedó con Abraham. ¿Por qué? Porque todavía no había logrado el intercesor que necesitaba. Y le dice estas cosas. Dice: y se acercó a Abraham y dijo, y comenzó su intercesión. Cara a cara, hablando, como se habla con un amigo. Fíjese que Adán no preparó un altar, no quemó un sacrificio ahí. ¿Sí? No derramó sangre, no hubo un fuego del cielo, no hubo nada de eso. Ni siquiera se postró Abraham. No se postró. Hablaba como quien habla con su amigo. Y ahí vino la revelación. Dice, le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Ahí empezó la intercesión de Abraham. ¿Qué significa interceder? Significa intervenir a favor de algo, de alguien. ¿Por qué? ¿Quién era el justo para Abraham? Su sobrino Lot, que estaba en Sodoma. Y entonces Dios le dice a Abraham, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti hacer el mal, tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Fíjese que ya lo reconoce como juez de toda la tierra. El intercesor sabe con quién está hablando, con el que tiene todo el poder. Amén. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo: he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Reconoció lo que él era: polvo y ceniza. No somos oro nosotros, ni piedras preciosas. No nos creamos la mentira de Satanás. Humanamente somos polvo y ceniza. Abraham lo entendió. A pesar de que estaba recibiendo la visita del Rey del Universo, del Dios Creador, del Todopoderoso, del Dueño de los cielos y de la tierra, del que hace su voluntad en toda parte y en todo lugar. ¿Sí? Quizás faltarán 50 justos. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por ellos 5 a toda la ciudad? Dijo: no lo destruiré, si allá llegan 45. Y volvió a hablar y le dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Y dijo: no se enoje ahora, mi Señor, si hablaré. Quizás no era un gran intercesor Abraham todavía. ¿Sí? Fíjese cómo estaba hablando con Dios, pero Dios tiene paciencia y amor con la ignorancia de Abraham.
Pero lo importante es que Abraham estaba intercediendo, y eso es lo que Dios quería. A veces decimos, yo no sé hacer tal cosa. Hazlo como sientes hacerlo. Porque Dios no va a juzgar las formas y las maneras, Dios va a juzgar tu intención. ¿Me explico? Entonces, fíjese, esto parece infantil esta plática de Abraham con Dios. No, si uno lo mira, dice que 50, que no, que si 45, que 40, y sigue bajando, ¿verdad? Dice, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás hallarán allí 30, ya bajó a 30. Él sabía que no había 30 justos en Sodoma, si era una corrupción total esa ciudad. Dice, y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Le sigue el juego Dios. Por decirlo de una manera, ¿no?, más explícita. Sigue dándole chance a Abraham para que vaya aprendiendo. ¿Sí? Entonces, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Ahora estaba aprendiendo, había empezado a hablar al Señor. ¿Sí me explico? Era un novato en esto de interceder. Quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y ya Jehová se fue, dice. Estaba intercediendo Abraham, ¿por qué? Por su sobrino, uno solo. Bueno, uno solo y su familia, ¿no? Por eso estaba intercediendo. Para eso lo quería Dios. Ya Dios se fue porque ya consiguió lo que había venido a buscar. ¿Ha conseguido Dios de nosotros algo? ¿Ha conseguido que hagamos realmente la obra de Dios? ¿O creemos que ya hemos hecho la obra de Dios sencillamente porque hemos emprendido un montón de cosas a nuestro gusto, manera y antojo? Eso no es hacer la obra de Dios. El que hace las cosas a su gusto, manera y antojo, lo que está haciendo es su propia obra. Pero cuando alguien hace la obra de Dios, sigue dirección, sigue directrices, obedece, escucha. Entonces, Dios ya consiguió y se fue. Se fue. Ya los ángeles estarían allí en Sodoma, ¿verdad? Previamente lo había dejado, pero Abraham se quedó con Jehová. Dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Mire cómo intercedió Abraham. Ya intercedió por su sobrino. ¿Funcionó esa intercesión? ¿Sí o no? ¿Funcionó? Sí. Sí, claro que funcionó. ¿Por qué? Porque los ángeles liberaron a Lot de aquel lugar. Los ángeles son enviados de Dios, mensajeros de Dios, que vienen a nuestro servicio. Aunque Lot no se merecía nada, pero era sobrino de Abraham. Y Abraham lo amaba e intercedió por él. Y Dios lo escuchó. Lot era un gran desobediente, pero sin embargo, Dios lo salvó de esa ruina. ¿Sí? Dios está buscando intercesores. Vamos a ponernos de pie. La hora creo que ya ha avanzado. Gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Dios? Creemos que con venir el domingo, los martes o los viernes, ¿estamos haciendo la obra de Dios? No. Cada vez que venimos nos capacitamos para hacer la obra de Dios. Pero a lo mejor todavía nunca has comenzado a hacerlo. ¿Me explico? Quizás no has empezado siquiera a tomar una pala, un martillo, a clavar una tabla. No. ¿Qué estamos haciendo? Tengo que incluirnos, incluimos todos. ¿Qué hacemos por Dios? Creemos que
por venir acá, poner un diezmo, poner una ofrenda, que algunos se olvidaron de eso. Pero Dios tiene en cuenta todas las cosas. Dios es el galardonador de los que lo honran. No nos olvidemos nunca de eso. Amén. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice la Escritura? Eso segará. Si tú siembras una semilla de maíz, ¿qué vas a cosechar? Maíz. Una plantita va a salir y ahí va a dar 5 o 6, ¿cómo le llaman? Marlos, no. Elotes, ¿sí? Quizás de más, no sé. Da 5, 4, 2, 6, 2 o 3 y ya. El hermano sembró eso. Sabe muy bien lo que es sembrar y sabe muy bien lo que es cosechar. ¿Sí? Veo que los hombres se esfuerzan, fertilizantes, que es semillas tratadas genéticamente para aumentar la producción, tecnología, aparatos, máquinas. ¿Sí? Porque el hombre lucha por el dinero. Los hijos de Dios no luchamos por el dinero. Los hijos de Dios luchamos por Dios. Amén. Entonces, si nos enfocamos bien y hacemos lo que Dios nos manda hacer, si sembramos lo que tenemos que sembrar, usted va a cosechar abundantemente. Amén. Porque el que siembra, hay un dicho por ahí en el mundo, eso no está, creo, no está en la Biblia. El que siembra viento cosecha ¿qué? Tempestades. No está en la Biblia, pero bueno, pero tiene lógica. Si usted siembra chisme, ¿qué va a recibir? Va a venir un día y alguien le va a romper los dientes. Sí, va a llegar el momento, por chismosa, por chismoso. Claro que ninguno de nosotros vamos a romperle el diente a nadie, ¿no? Dios tiene maneras para ejecutar sus juicios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora el tema es que, ¿qué sembramos? ¿Sembramos algo de parte de Dios? Nosotros para cosechar. Estamos orando, estamos intercediendo. Tenemos amor por las almas, estamos predicando el Evangelio. O sencillamente estamos ahí, sin saber para qué estamos. Abraham, a esa edad ya dijo, bueno, ya está. Cualquier día de esto no me levanto. 99 años, sin hijo. ¿Sí? Sin nada. Una vaquita por aquí, otra por allá. Comida no le faltaba, tenía leche, mantequilla, becerro, sacrificó, mató. Fíjese que lo que le dio de comer, me voy a extender demasiado, ya a la hora tengo que terminar. Bueno, lo que le dio de comer al Señor era una ofrenda. Era una ofrenda, sí sabe de Él. Pero Dios le satisface la ofrenda de los justos. Amén. Siempre que nos relacionamos con Dios, tenga en cuenta esto, nosotros tenemos que darle una ofrenda. Una ofrenda al Señor. Te diga, pastor, yo no tengo plata. Yo no le estoy diciendo que tengo que tener plata. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Nuestra vida hemos ofrecido al Señor? ¿Le hemos entregado nuestra vida al Señor? ¿O sencillamente nos parece cosas agradables el Evangelio? Nos parece algo bonito. Ah, sí tiene lógica. Cuando usted arma el rompecabezas bíblico, del panorama bíblico, las profecías, toda la obra de Dios, encaja maravillosamente. Dice, qué lindo. Qué linda esa escuela, enseñan bien, qué lindo ese oficio, se aprende mucho. Qué lindo esa empresa, qué lindo aquí, qué lindo allá. No hay nada más lindo que Dios. Así que nosotros, ¿qué le dimos al Señor? ¿Qué le damos? Esto debe ser un punto de reflexión que tenemos que tener con sinceridad delante de Dios. Amén. ¿Qué le está dando usted a Dios? ¿Se preguntó alguna vez? ¿Se preguntó qué le doy yo a Dios? Siendo que Dios nos ha dado tanto, ¿verdad? Nos da fe, esperanza, gozo, alegría. ¿Pero qué le estamos dando? ¿Qué hacemos para el Señor?
hacemos para tanta gente, para tantas cosas, para tantas causas. Una vez alguien me dijo, hay que dar plata para el templo de Jerusalén. ¿What? Si Dios permitió que lo destruyesen. En el año 70 no quedó piedra sobre piedra, como había profetizado Jesús. Entonces, no hay que dar, porque la gente, cuando se pierde de vista al Señor, se empieza a confesar y a querer cualquier cosa, hermano, sin base. ¿Sí? Entonces, la revelación de Dios es lo que nosotros tenemos que recibir para que se abran nuestros ojitos espirituales y podamos contemplar la gloria de Dios. Amén. Y no ser engañados, no ser seducidos, no ser arrastrados, ¿sí?, por las doctrinas humanas. Lo que tenemos que nosotros es conocer este libro. Si conoce el libro, usted va a ir aprendiendo a conocer a Dios. Si usted conoce el libro, usted va a ver la vida de estos hombres de Dios, como Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, los profetas, los reyes, como David, etc. Para que no cometamos sus errores, pero que imitemos sus aciertos. Amén. Vamos a orar. Si hay alguien en esta hora, creo que todos ya conocemos al Señor, entonces no voy a hacer la invitación, pero si hay alguien que no está seguro de su salvación, puede levantar la mano donde está y vamos a orar. Si hay alguien enfermo, también vamos a orar. Vamos a creer de que el Todopoderoso, el dueño de los cielos y de la tierra, está para responder esa oración. Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por todas las cosas. Confiamos en cada una de tus promesas, Señor. Declaramos salvación, Señor. Salud en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, ser más como ti, Señor. Miramos la vida de Abraham y la miramos de tantas maneras y vemos la vida de tus siervos, Señor, y queremos, Señor, aprender cada día más para imitarle, Señor, tus apóstoles, tus servidores, Señor. Queremos ser como ellos también, Señor, pero por sobre todas las cosas queremos ser como ti, Señor Jesús. Tú eres el Todopoderoso, nuestro Rey, nuestro Salvador. Ahora declaramos salud en el nombre de Jesús, porque has venido a traer salvación, Señor. Has venido a traer salud, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Y has venido a traer bendición y prosperidad a los que creen en ti, Señor. Porque no nos conformamos con la prosperidad que el mundo ofrece. No nos conformamos no queremos lo que el diablo ofrece. Lo que queremos es la prosperidad tuya, la que enriquece, Señor, verdaderamente. Y que es la que se va a mantener para la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque no importa lo que tengamos que atravesar, sufrir, padecer, pero si tú estás con nosotros, Señor, somos más que vencedores, somos victoriosos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, mis queridos hermanos.